Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y como respuesta a esa oración, Dios envió fuego del cielo, acabó con todos los enemigos y hizo volver el corazón de toda una nación a Dios. ¿Quién no quiere 39 palabras así? Yo quiero. Vamos a ver qué estaba sucediendo alrededor de este acontecimiento. Esta va a ser la tarea para casa, amén, porque yo lo voy a contar, pero tú lo vas a leer en casa, en el capítulo, como os he dicho, 18 de Primera de Reyes. La nación de Israel estaba bajo el juicio de Dios. Dios había enviado una sequía. Por años había dejado de llover. Pero un día, lo vais a ver ahí en el capítulo 1, Dios envía una palabra a Elías, su profeta, y le dice: muéstrate a Acab. Acab era el rey que en ese momento tenía Israel. Muéstrate a Acab, pues yo voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Dios le cuenta a Elías sus planes. Iba a terminar con la sequía. La sequía había llegado a ser tan extremadamente grave que ni siquiera el rey tenía recursos o podía mantener a sus bestias. Él tenía temor porque las mulas, los caballos, se le estaban muriendo. No había agua en la nación. Entonces él ideó un plan y dijo: vamos a hacer una expedición. Vamos a ir por toda la nación, vamos a peinar toda la nación y vamos a buscar en todos los arroyos, en todas las fuentes, agua. Vamos a buscar algún brote de hierba, vamos a buscar algo, pastos para mis ganados. Entonces él acordó esto con el mayordomo. Su mayordomo se llamaba Abdías y le dijo: tú irás por la mitad del reino y yo iré por la otra mitad. Y así acordaron y salieron en expedición. Pero resultó que a la última persona que Abdías esperaba encontrar era el profeta Elías, porque el profeta Elías había sido buscado por Acab por todo el reino, pero sin éxito. Así que cuando Abdías encuentra a Elías, se postra delante de él y le dice: ¿no eres tú Elías, mi señor? Y el profeta le dice: sí, levántate, necesito que me hagas un favor. Vete donde Acab, vete donde tu rey y dile que me has encontrado. Dile que estoy aquí, pues necesito mostrarme a él. Entonces Abdías tenía temor. Él era un hombre temeroso de Dios, pero también tenía temor al rey Acab, porque sabía que estaba buscando a Eliseo no con buenas intenciones. Y le dijo: Eliseo, no me hagas esto, porque si resulta que yo voy donde Acab y le digo dónde estás, pero después el Espíritu de Dios, que seguro te va a proteger y no va a dejar que ese rey te encuentre, te lleva a otro lugar. Cuando yo llegue con el rey, verá que tú no estás y me va a matar. No me hagas esto. Entonces él le empieza a decir todo lo que este Abdías había hecho por Israel. ¿Acaso no te acuerdas? Nadie te contó, Elías, todo lo que yo hice por los profetas cuando Jezabel, la malvada reina de Acab, los mataba. Yo los escondí. Y le empieza a dar razones de su temor de Dios. Yo los escondí en cuevas y los sostuve con pan y agua. No me hagas esto. Entonces Elías, el profeta, para calmarle, le dice: Abdías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Le estaba dando como su palabra: yo te prometo, me voy a mostrar a tu rey. Entonces Abdías, supongo que habrá ido donde Acab y le habrá contado: así me sucedió, me aconteció que me encontré al profeta Elías y así me dijo, y ven donde él está. Así que él organizó un viaje para encontrarse con el profeta, y cuando lo encontró, el rey Acab lo primero que hace es
darle un reproche. ¿No eres tú el que turbas Israel? Acab estaba diciendo al profeta de Dios, ¿no eres tú por el cual han venido todos estos males? Entonces el profeta le dice, no soy yo el que he dejado los mandamientos de Dios. Tú y la casa de tu padre, que habéis dejado los mandamientos de Dios y habéis ido detrás de Baales. Quédate con algo en esta historia. Cuando una persona deja los mandamientos del Señor, viene turbación a su alma, viene turbación a su casa, viene turbación a su espíritu, viene turbación. Entonces Elías le dice que él no había hecho nada más, había sido el rey el que había traído toda esta turbación. Y le dice así, reúneme en el monte Carmelo a todo Israel y a todos los profetas de Baal y los de Asera. Y va el rey Acab y hace como el profeta le ha dicho, reúne a todos los hijos de Israel, hace una convocatoria para todos los hijos de Israel, los 450 profetas de Baal y 400 de Asera, y los convoca en el monte Carmelo. Y cuando están todos ahí convocados, Elías el profeta confronta o desafía al pueblo y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Como os compartí otra vez, tenían la lealtad dividida, tenían el corazón parte en Dios y parte en Baal, pero a Dios esto no le vale, con Dios es todo. Entonces el profeta los sacude, pero dice la palabra que el pueblo no se atreve a decir nada. Seguramente estarían pensando, bueno, cuando veamos la confrontación entre Baal y Dios y veamos quién gana, pues entonces veremos a quién servimos. Porque Elías les había propuesto un desafío. Bien, si Baal es el Dios verdadero, pongan los sacerdotes o los profetas de Baal una ofrenda y yo pondré una ofrenda al Dios verdadero. Y el Dios que conteste haciendo caer fuego del cielo, ese es el verdadero. Y a todo el pueblo le pareció bien. Bien, pues hagámoslo así. Y comenzaron los profetas de Baal. Comenzaron, dice la Biblia, a clamar y a pedir a los Baales, caiga el fuego del cielo, caiga el fuego del cielo. Pero por supuesto pasaron horas y horas y allí no había respuesta. Entonces la Biblia dice que Elías comienza a burlarse de ellos. Oye, clamar más alto, que a lo mejor vuestro Dios está meditando. O igual está haciendo algún trabajo y viene de camino. O tal vez está dormido y hay que despertarlo, clamar más alto. Empieza a hacerles burla. Y estos hombres empiezan a clamar todavía más alto. Y dice la Biblia que gritaban frenéticamente. Allí alrededor de aquel altar con fanatismo, clamando a dioses falsos, caiga el fuego del cielo. Dice la palabra que incluso se cortaban con cuchillos hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Pero aún así no hubo respuesta. Entonces Elías dijo, bien, ahora me toca a mí. Y lo primero que hizo fue levantar el altar de Dios, porque Israel tenía derribado el altar de Dios. Y tomó 12 piedras simbolizando las 12 tribus de Israel, las colocó en el altar. Después colocó la leña, después colocó el cordero, hizo algo importante, mandó hacer una zanja alrededor. Hizo una zanja alrededor de todo el altar y luego pidió echar agua que escaseaba en la nación. Quería darle su mejor ofrenda a Dios. Entonces lo hizo así y dice la Biblia que al llegar la hora del sacrificio, Elías era un hombre que sabía caminar en los tiempos de Dios. Al llegar la hora del sacrificio, Elías hace su petición a Dios con estas 59 palabras que os he leído. Y automáticamente seguido cae fuego del cielo, consume el sacrificio, consume la leña, consume las piedras y consume todo el agua que habían tirado a la zanja.
Entonces el pueblo ve esto y se postra delante de Dios diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios verdadero. Así que Elías rápidamente envía que tomaran a todos los falsos profetas, los prendieran y los degollaran. 59 palabras. 59 palabras y hacen caer fuego del cielo, todos los enemigos muertos, y trae un avivamiento a la nación, pues todo el pueblo se volvió a su Dios. En verdad, son 59 palabras, pero creo que hay mucho más que 59 palabras. Creo que Elías era un hombre con el respaldo de Dios. Y hubiera sido una palabra, hubieran sido 59 o 200 palabras, Dios hubiera respaldado a este hombre. La cuestión es, ¿por qué? ¿Qué tenía Elías? ¿Alguna vez os he hablado de las 3 leyes espirituales universales que nunca van a cambiar? Yo quisiera que las leyéramos, están en 2 Crónicas 15, en el versículo 2. Tú tienes que grabarte esto en el corazón, porque es algo que Dios puso como ley universal y nunca va a cambiar. Dice así: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. 3 principios espirituales eternos que nunca van a cambiar. Dios está conmigo si yo estoy con él. Y si le busco, le voy a hallar. Mas si le dejo, él también me dejará. Quiero que lo digas conmigo. Dios estará conmigo si yo estoy con él. Una de las cosas que tenía Elías era esta: él caminaba en este principio de Dios. Elías estaba con Dios, por eso Dios estaba con él. Por eso cuando encontró a Abdías, le dio su palabra de esta manera: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Elías no era alguien que tenía que entrar a la presencia de Dios para encontrarse con el genio de la lámpara para ver si le concedía sus deseos y luego salía de la presencia de Dios a esperar si se los había concedido. Elías vivía en la presencia de Dios. Él no era un profeta asalariado que hacía cosas para Dios. No, Elías no hacía cosas para Dios, vivía para Dios, que es muy diferente. Muchos de nosotros hacemos muchas cosas para Dios. ¿Cuántos sirven al Señor? Yo creo que todos en este lugar, de una manera u otra, servimos al Señor. Y muchos de nosotros le servimos con nuestros bienes, con nuestras ofrendas, con gratitud en el corazón. Y le servimos con nuestro tiempo y con nuestro esfuerzo. Pero muchos de nosotros servimos a Dios, pero no vivimos para Dios. Por eso, cuando se apagan las luces en este lugar y pedimos por favor a las personas abandonar el lugar, dejamos a Dios aquí como si fuera parte de la decoración, hasta que en el próximo servicio lo venimos a visitar. Eso no es vivir para Dios. Eso es tener o querer tener un genio dentro de una nave al que tú vienes a visitar. Si tú quieres ser un Elías, una persona que cambia un juicio de sequía por lluvias de bendición, tendrás que ser alguien que vive en la presencia de Dios 24 horas al día. 24 horas al día. Dios estará 24 horas al día metido en tu vida si tu vida está 24 horas al día metida en Dios. No muchos viven así. ¿Qué sucede en muchos
en muchas vidas, en muchas familias cuando salimos de aquí. Pues sucede que salimos y llegamos a nuestros hogares, ¿verdad? Hace un par de semanas hablaba de Betel, la casa de Dios, lo que debería de ser nuestro hogar, Betel, la casa de Dios. Pero parece ser que en algunos hogares cristianos, por alguna extraña razón, se ha cambiado la etiqueta de Betel, la casa de Dios, por las trincheras de Canarias. Y entonces las familias salen del culto y están avivados y han hablado del Señor y van en el camino cantando y contando las maravillas de Dios. Pero cuando llegan al hogar, ahí viven las familias, los perros, los gatos si los tienen, los pájaros, y los demonios de contienda, y los demonios de falta de perdón, y los demonios de ira, y la gritería, y la pelea. Y todos viven ahí, en el mismo hogar. Entonces, ¿qué sucede? Que tú no puedes tener a Dios metido en tu vida las 24 horas porque te toca decirle en la puerta, mejor quédate aquí. Creo que no te va a gustar lo que vas a encontrar dentro. Recuerda que la ley espiritual decía, Dios estará contigo si tú estás con Él. Y Dios nunca se va, somos nosotros que los dejamos fuera. ¿Crees que Dios va a estar en un lugar donde hay amenazas, donde hay gritos, deshonra, con la incomodez de las peleas? ¿Crees de verdad que Dios va a querer habitar en ese hogar? O tal vez salimos de aquí y vamos a tener un tiempo de ocio. El ocio está bueno, amén. Yo no vivo pegada a la palabra de Dios y pegada a las alabanzas y pegada a las predicaciones. Yo creo que no hay ser humano que esté 24 horas en esto. Todo tiene un tiempo. A quien vivo pegada es a Dios. Entonces, tendré que hacer a Dios partícipe de todo mi tiempo. Quiere decir que cuando voy al ocio, Dios tendrá que ser partícipe de ese ocio. Pero ¿qué sucede? Que muchas personas salen de aquí, tal vez van al cine, y le dicen al Señor, tendrás que cerrar los ojitos, Dios, porque esta peli, que lo sé que no te va a gustar. O tal vez llevan al Señor a lugares donde la música deshonra a Dios, donde las conversaciones deshonran a Dios, donde los amigos con los que te rodean blasfeman, toman el nombre de Dios en vano. Pero recuerda, Dios estaba contigo. ¿Pero qué decía la ley espiritual? Dios estará contigo si tú estás con Él. Y hay lugares, amistades, conversaciones en las que Dios no va a estar. Y tú, si quieres con Dios, no deberías estar. Dios estará conmigo, dilo. Dios estará conmigo si yo estoy con Él. Elías podría darnos hoy un secreto. Si pudiéramos hablar con Él, Él nos diría parte del éxito en mi vida, de que Dios respaldara aquellas 59 palabras, está aquí. Yo era un hombre que buscaba la presencia de Dios y que cada momento de mi vida yo me ocupaba de poder decir con autoridad, vive Jehová en cuya presencia estoy. Dios estaba con Elías porque Elías estaba con Dios. Segundo, si lo busco, lo voy a hallar. La ley espiritual, otro principio inamovible, decía, y si le buscaréis, será hallado de vosotros. Entonces, ¿por qué tantos cristianos parece que le buscan de todo corazón, pero también parece que no encuentran nada? Tal vez porque buscan mal, o porque buscan a Dios en el lugar donde Dios no está. Y para esto he usado a estos profetas, los falsos profetas. Aún ellos tienen algo que decir. Si Dios los colocó en la palabra es para algo.
hacían ellos sus oraciones? Ellos comenzaron a clamar a sus dioses a la mañana y siguieron insistentemente y sin parar hasta el mediodía. Solo con este dato ya vemos mucha más entrega y pasión que muchos de nosotros. ¿Verdad o mentira? Pero después, viendo que ni aun así sus dioses contestaban, porque damos todos por hecho que nunca iban a contestar, pero viendo que sus dioses no contestaban, dice la Biblia que siguieron clamando y clamando y clamando hasta bien entrada la tarde. ¿Qué tenía esta gente? A veces me sorprenden algunos testigos de Jehová con esa entrega tan genuina. Pero ¿qué es lo que les mueve? ¿Cuál era el motor de toda esta gente para estar ahí fervientemente y sin parar? ¿Sabes qué les movía? Ellos pensaban que a los dioses se les mueve por el peso que tiene una oración y por el sacrificio que colocas en esa oración. Dilo conmigo. Los falsos profetas pensaban que a los dioses se les mueve por el peso que tiene la oración y por el sacrificio que pones en ella. Es decir, hay como una convicción interna dentro de muchos humanos que te hace pensar que los éxitos que tú vayas a obtener en las oraciones vienen de aquí, del peso que tiene esa oración, del fervor con el que levantas esa oración, del tiempo que usas para orarle a tu Dios, de la elocuencia que tiene tu oración, y si le añades sacrificios, mejor que mejor. Por eso suena mucho más espiritual decir: he estado 3 horas orando a las 5 de la madrugada, que el que te dice: yo he orado un ratito a las 5 de la tarde. ¿Cuántos saben que digo la verdad? ¿Por qué? Porque las 5 de la madrugada y 3 horas, eso implica sacrificio y tiempo. Esa oración tiene peso. Y a lo mejor el que estuvo las 3 horas a las 5 de la madrugada, pues no tenía más nada que decir a Dios y se estaba repitiendo como un loro. Y el de las 5 de la tarde dio en el blanco. Pero decirme, ¿es o no es así? De hecho, nuestros héroes suelen ser la gente que se acerca a nosotros y nos dice: yo paso horas y horas orando. Es como que esta gente te fascina, como si tuviera algún mérito pasar horas y horas orando. Jesús nos enseñó claramente en Mateo 6, el versículo 7, algo que vas a grabar en tu espíritu hoy. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Te lo quiero leer en la Nueva Versión Internacional, que tal vez se entiende mejor. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles. Pues como no saben qué más decir, hablar por hablar. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Una vez le escuché a Casluna algo que os compartí, que cuando él no entendía muy bien este principio, él pasaba 2 horas al día orando, donde la primera hora la usaba para decirle de todo al Señor, todo lo que le estaba sucediendo. Pero claro, la segunda hora la usaba para repetir todo lo que había dicho la primera hora, porque ya no tenía más nada que decir. Pero el tiempo le daba peso. No era lo mismo decir: he pasado 1 horita con el Señor, que decir: he pasado 2. Y si le añades la madrugada, mejor que mejor. ¿Es verdad o no es verdad? Pareciera que no podemos escapar de esa convicción interior falsa. Atiéndeme,
falsa. De que el tiempo que tú inviertas, o cuanto más tiempo y más sacrificio y más palabras usemos, antes nos va a oír Dios. Y no quiero que me malinterpretes, amén. Ahora vas a abrir los oídos porque a lo mejor dices, esta pastora se volvió loca. No. Yo amo orar a Dios y es maravilloso pasar todo el día con el Señor y pasar la vida con el Señor. Y sabéis que me gusta muchísimo orar de madrugada porque encuentro el silencio y el tiempo sin interrupción que no hay en otro momento del día. Pero no estoy hablando de eso. Quiero enfocarme en esa falsa convicción de que si no haces en la presencia de Dios o si no te acercas a la presencia de Dios con el tiempo suficiente o estipulado, es como una convicción interna de que lo que has hecho no está del todo bien. ¿Cuántos me pueden decir amén a esto? Es como si, mañana me esfuerzo más y mañana estoy como que más tiempo porque creo que no le he agradado al Señor. Se nos queda como este mal sabor de boca por una convicción falsa. Este fue uno de los errores de aquellos falsos profetas. El peso de sus oraciones, pensaban que les iban a traer respuestas de Dios. Y este error y otros muchos errores que han sido impuestos sobre nosotros, no por el corazón de Dios, porque nada de esto viene del corazón de Dios. Un adorador no tiene que estar todo el día adorando para ser un adorador. Un adorador lleva la adoración en el corazón y con todo lo que hace y todo lo que dice y todo lo que vive, adora a su Dios. Un amigo de Dios no tiene que estar 24 horas en el secreto, porque ¿para qué lo quiere Dios ahí? Lo querrá fuera, para deshacer las obras del diablo, para establecer el reino de los cielos. ¿Estáis entendiendo a qué me estoy refiriendo? Porque todo esto, y muchas veces ha sido usado el púlpito para hacer creer al pueblo que si tú no cumples con todo esto, ya estás desechado. Y son pesadas cargas que no debiéramos de llevar. Porque al final lo que hacemos es poner en los otros condena. No hagas modelos, que cuando uno necesita 5 minutos, otro necesita 5 horas. Pero Dios no te creó igual a nadie. Busca tu relación con Dios y busca tu tiempo de intimidad con Dios a tu manera y a la manera de Dios. Amén. Quiero con esto quitar esas pesadas cargas. El versículo 28 dice que estos profetas falsos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Escucha lo que decían, lo que dice la palabra de Dios. Lo hacían conforme a su costumbre y se sacrificaban duramente y estaban muchas horas ahí en la presencia de ¿quién? Los profetas de Baal representan hoy los conceptos religiosos que por lástima muchos de nosotros seguimos. Elías se burló de todo esto. Hemos crecido creyendo que a mayor tiempo de palabrería con Dios, como Cas Luna, ¿verdad? La primera hora te cuento todo lo que he vivido y en la segunda hora, como ya no sé más qué decirte, una persona me decía, ¿y tú qué hablas con Dios en el secreto cuando vas a la madrugada donde Él? Le decía, pues a veces nada, porque como ya le he hablado de todo en el día, cuando llego allí me pongo a tirarle besos. Yo soy muy mala intercesora, os lo digo de verdad, eso tiene que ser un don, porque yo empiezo a interceder y en el segundo 3 me doy cuenta que le estoy enviando besos y me he olvidado de ti. Estos son mis secretillos, pero no importa. Un pastor, una pastora con obediencia en el corazón puede hacer mucho más que mucha palabrería en un púlpito y mucha palabrería en el secreto y no llega a ningún lugar, amén. Así que nunca nos falte la obediencia al Señor, amén. Esa es mi mayor intercesión por ti. Obedecer a Jesús y en todo lo que Jesús dice. Así que hemos crecido creyendo que el tiempo es un factor importante, a pesar de que Jesús mismo nos dice, si no tienes más nada que decirme, no me seas por favor lorito de repetición.
No uséis vana palabrería como los gentiles que piensan que por eso van a ser oídos. Te lo dijo Jesús. Y también hemos crecido pensando que a mayor sacrificio, pero quiero decirte algo, hay gente que se revienta las rodillas, hay de rodillas, porque me tengo que sacrificar. Pero Jesús ya hizo el sacrificio. Jesús fue el sacrificio. Él no quiere tus sacrificios. Si oras de rodillas y te sientes bien, muy bien, pero no lo hagas como una condena en el corazón de que si no me sacrifico, no me va a escuchar. Jesús prefiere un corazón contrito y humillado, y Él te promete, a ese sí no voy a despreciar, amén. Así que dale un aplauso al Señor que nos libra de esas condenas. ¿Cuántos están contentos? Si Elías pudiera entrar hoy en el secreto de muchos, ¿qué es lo que encontraría? Tal vez costumbres, muchas costumbres. Ahí arrodillados 3 horas, ya no saben ni con quién están hablando. La gente me confesaba, a mí se me va la mente, ¿cómo no se te va a ir? A mí también se me iría. Habla clarito con Dios. Y a veces le digo, Señor, estoy tan cansada, pero tengo esto que decirte, Señor. Y cuando ya me ha escuchado, me levanto y me voy. Dios es tu amigo y seguramente Él te dará un tiempo de calidad si en ese momento no puedes tenerlo. Un amigo. Dios todopoderoso, pero un amigo que te ama. Así que la última ley, rápidamente la cuento. Siguiente ley inamovible: mas si le dejareis, Él también os dejará. Esto hay que entenderlo bien, porque alguno me podría decir, a ver, pastora, pero ¿cómo va a ser esto si en otro lugar de la Biblia dice que Dios nunca me va a dejar y nunca me va a abandonar y nunca me va a desamparar y que aunque yo sea infiel, Él es fiel y todas estas cosas? Sí, la Biblia no se contradice y nunca se va a contradecir. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, porque Él es fiel por la eternidad. Pero te quiero contestar esto con otra pregunta. ¿Jesús dejó a Judas o Judas dejó a Jesús? Judas dejó a Jesús. Si me dejas, te dejo. Hoy Judas no está con Jesús. No tiene nada que ver con la fidelidad de Dios ni con las promesas de Dios. Judas murió con todas las promesas de Dios sobre él, la fidelidad y el nunca te voy a abandonar, pero fue él el que le abandonó. Si me dejas, te dejo. Cuando Dios habló de las maldiciones y de las bendiciones en Deuteronomio, nos dejó muy claro lo que sucede si le dejamos. Vamos a perder su presencia, su ayuda, su protección. Se quitan de sobre una vida. No le dejes ir. Elías nos podría decir, otro de los secretos por los cuales Dios respaldó aquellas 59 palabras es que yo nunca dejé al Señor. Por eso Dios nunca me dejó. Elías vivió sujeto a las leyes de Dios y esa es la mayor manera que un ser humano tiene de demostrarle a Dios que está con él. Vivir sujeto a sus leyes. Por eso cuando el rey Acab le acusó y le dijo, tú eres el que turbas a Israel, Elías le dijo, no, yo no soy el que ha dejado los mandamientos del Señor, tú y la casa de tu padre. Elías nunca dejó al Señor, porque nunca dejó sus mandamientos. Era alguien que creía en Dios y le creía a Dios. Voy a pedir los músicos, por favor. Hacía falta mucho más que creer en Dios. Atiéndeme esto. Hacía falta mucho más que creer en Dios para enfrentarte a 450 profetas de Baal y 400 de Asera. Hacía falta mucho más. Creer en Dios es el primer paso. Creerle a Dios para andar delante de Él es un paso mucho más importante y requiere un compromiso.
requiere un compromiso con Dios. La vida de Elías estaba comprometida con el Señor. 24 horas del día Dios estaba con Elías, porque 24 horas del día Elías estaba con Dios, vivía con Él. Por eso Dios le contó sus sueños, sus planes, igual que con Moisés. Moisés era su amigo y le contó todo lo que iba a acontecer. Pero encontramos en este pasaje que Dios también habló de la misma manera a Elías. Elías, muéstrate a Acab, porque yo voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Le estaba contando sus planes. Las vidas que tienen compromiso con Dios escuchan cosas de Dios que otros no escuchan. Elías levantó una oración poderosa, ¿sabes por qué? Ahí nos deja en el versículo 36 el verdadero secreto de todo esto. Versículo 36. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo, yo he hecho todas estas cosas. ¿Cómo Dios no iba a respaldar a Elías si Elías estaba haciendo todo lo que Dios le dijo que debía de hacer? Por mandato tuyo, Dios, es que yo estoy aquí delante de todos estos Baales, porque tú me lo mandaste así. Elías no levantó 59 palabras al viento. Elías no levantó 59 palabras y luego el relleno de otras 590. Elías no levantó 59 palabras egoístas, con fines egoístas, para mí, mío. Elías levantó una oración que venía del corazón de Dios. Y sucedió que un hombre justo dio en el blanco. La oración eficaz del justo puede mucho, aunque sea muy corta. Porque no son las palabras, es el corazón. El corazón que levante esa oración a Dios. Un solo hombre, Elías, pero no cualquier hombre, un buscador. Te quiero decir que un solo hombre que se alinee a Dios en esta nación puede hacer que caiga fuego del cielo. Un solo hombre puede hacer que todos los enemigos que hoy tenemos levantados, aún como nación, sean destruidos. Y puede hacer, por su entrega a Dios, por escucharle, por obedecerle y por caminar detrás de Él y saber andar en sus tiempos, puede hacer que toda la nación vuelva el corazón a Dios y venga un gran avivamiento. Dime, ¿no merece la pena vivir para Dios? Hacer cosas para Dios es extraordinario. Vivir para Dios ni siquiera tiene un nombre, porque es lo más extraordinario que hay. Yo quiero hoy abrir este altar, un altar que siempre está abierto, para todos aquellos que le quieren decir al Señor: quiero ser alguien como Elías, quiero ser alguien que sepa en qué tiempos tengo que caminar, que sepa escuchar tu voz, que sepa obedecerte. Quiero ser alguien con el que tú puedas contar. Y yo quisiera orar por todas esas personas que quisieran ser alguien en el corazón de Dios. Quiero orar también por ti que estás ahí. Y aunque no puedes estar en este lugar, Dios sí puede estar en ese lugar. Dios está contigo ahí. Y yo clamo por tu vida, que Dios te transforme, que Dios te haga ser un Elías para tu nación, que Dios te haga ser alguien grande, que camina en los tiempos de Dios, que oye sus decretos, que oye su corazón.
Padre, yo te pido por todos ellos, transfórmalos hoy. Y la unción de Elías venga sobre este lugar. Una unción de valentía, de coraje, de obediencia, de integridad. Que nos haga levantarnos y orar lo que hay en tu corazón. Traer a la tierra lo que está establecido en tu corazón. Gracias, Señor, por darnos semejante oportunidad. Y esto te lo pido en el nombre de Jesús.